Buscando la verdad, en la revista de Opinión Democracia, queremos saludar al señor Canciller de la República, Juan Carlos Holguín, partiendo de un hecho. Está en vuelo, confiamos en feliz término que llegue en las próximas horas de esta mañana a Quito, el primer vuelo humanitario. Una gestión intensa, hemos visto de cerca, hay que reconocerlo y se lo va a decir al señor Canciller, cómo han trabajado de día, de noche, la madrugada, lo que comúnmente se suele decir 24/7, las 24 horas, los 7 días de la semana, precisamente para salvaguardar el retorno de estudiantes, de ecuatorianos al Ecuador. No se podía traer a todos, ha sido complejo, difícil. La propia Cancillería ha movilizado directamente a su vicecanciller de Movilidad Humana, Luis Valles, con quien hemos tenido contacto permanente y sabemos las tareas complejas y difíciles, tal vez esa minuciosidad uno no sabe, para que salga bien, y por ello queremos saludar este hecho. Señor Canciller, ¿qué información última tiene del retorno del primer vuelo humanitario que debe ser saludado en el Ecuador? Muy buen día, Juan Carlos Holguín. Buenos días, apreciado Miguel. Buenos días a todos los oyentes de Radio Democracia. El avión precisamente está por aterrizar a las 11 de la mañana aproximadamente. Tiene un retraso en su arribo. Tiene 248 pasajeros a bordo. El día de ayer tuvimos que tomar una decisión operativa de que despegue con algunos asientos vacíos, puesto que por las horas de salida del vuelo y una decisión operacional que habíamos hecho en la mañana para evacuar primero a quienes estaban en Eslovaquia y en Hungría, a quienes habíamos reunido en Budapest anteayer, tuvimos que cambiar las listas de vuelo de Polonia. Quienes estaban en Varsovia, algunos se tuvieron que quedar fuera del avión en el aeropuerto. Ellos viajarán hoy en un segundo vuelo humanitario que iniciará su trayecto a la noche de hoy, hora de Varsovia. Estamos en este momento terminando precisamente los registros para este segundo vuelo humanitario, personas que han llegado ya a Varsovia, que se están trasladando también en este momento desde la frontera de Ucrania a Varsovia, y esperamos que con esto tengamos hasta el día de mañana aproximadamente 500 ecuatorianos ya en Quito. También a la madrugada de hoy, nuestro embajador Francisco Carrión recibió a los 7 ecuatorianos que llegaron a México desde Rumania. Ese fue un proceso de evacuación con la cooperación del gobierno mexicano, que nos dio cupos en su avión humanitario que trajo a 135 personas a América Latina. Y con esto seguimos avanzando en una misión que ha sido muy compleja, puesto que nosotros de toda la zona de conflicto solo tenemos una embajada en Hungría, al no tener embajada en Polonia, que es donde está la mayor cantidad del casi 1.000.000 de refugiados en este momento, fruto de esta guerra. Ha sido una operación compleja, pero creo que hoy los que lo han hecho posible son los estudiantes y los padres. La verdad que son ellos los que ojalá ahora en ese reencuentro, en este primer grupo, tengan la tranquilidad y paz de ya estar con sus familias. Los padres de familia de los 248 pasajeros que retornan en el vuelo esta mañana tienen pleno conocimiento de quiénes vienen, porque si bien se quedaron unos, la certeza de ir a recibirles es clara. ¿Tienen todos los padres de los chicos que llegan hoy? Sí, por supuesto, se hace una comunicación uno a uno, y esto hay que entenderlo así para no generar precisamente situaciones de ansiedad o estrés por los vuelos humanitarios, y para no tener precisamente problemas en el tema de que después se malinterprete de priorizaciones o no en los vuelos. Los padres ya han sido comunicados, ellos esperarán en el aeropuerto. De hecho, ya hay algunos de ellos allá, y son ellos los que recibirán a sus hijos con seguridad en las próximas horas. Salir de una zona de guerra es complejo, y bueno, ha sido lamentable que el mundo esté atravesando esta situación compleja, fruto de un ataque por parte de Rusia a Ucrania, y
y lamentablemente todavía siguen las tensiones altas. Nos ha preocupado mucho desde la perspectiva diplomática de Ecuador lo sucedido con el ataque a la planta nuclear el día de ayer en Ucrania, y tenemos que seguir sacando a nuestros compatriotas de la zona de guerra. Señor canciller, el vuelo que partió anoche desde Budapest, pasó por Varsovia, por Polonia, ¿ha seguido la misma ruta? ¿Ha habido algún cambio? No, siguió la ruta Madrid, Budapest, Budapest, Varsovia, Varsovia, Madrid para cargar combustible, Madrid, Quito. Señor canciller, uno de los temas que se ha generado observaciones respecto del retorno de los chicos. ¿Se tiene contabilizado los que pudieran venir en el segundo vuelo y si es que habría necesidad de un tercer vuelo al completar alrededor de 500 con el segundo vuelo humanitario? Se le cortó, Miguel. Disculpas, no escuché la segunda pregunta. Perdón, decía que si vienen en los dos vuelos, el que llega esta mañana y el segundo que se emprende hoy, se retornarían alrededor de 500 ecuatorianos. ¿El resto queda a la espera o simplemente habrá que ver otro vuelo, en qué día, en qué condiciones? Justamente se van haciendo los análisis de flujos de las personas que van saliendo. Con esto ya llegarían la gran mayoría a Ecuador. Hay muchos, decenas de ellos que han decidido no regresar y bajo sus propios derechos y responsabilidades se han quedado en Europa, ya nos lo han comunicado. Y tenemos que saber al final cómo termina la evacuación. El día de ayer ha habido sendas comunicaciones tanto de la Unión Europea, del mismo gobierno ucraniano, de la Cruz Roja Internacional, de ACNUR, para que se activen los corredores humanitarios de manera urgente en Ucrania para sacar al resto de ciudadanos que se encuentra en la zona de conflicto. Nosotros todavía tenemos más de 100 ecuatorianos aproximadamente en Ucrania, muchos de ellos no quieren salir, pero muchos están en lugares donde no ha sido posible todavía una extracción. Es difícil, es una situación de guerra, vamos tomando decisiones con prudencia y de aquí lo que preveemos es que efectivamente hay que tener más ciudadanos para poder traerlos la próxima semana. Brasil, por ejemplo, recién el próximo miércoles hace su proceso de evacuación en un vuelo que va a Varsovia también. Nosotros tenemos una conversación fluida con casi todas las cancillerías para tener esta compartición de compatriotas en los vuelos humanitarios y vamos manejando así los flujos. Señor canciller, como decíamos esta mañana, la priorización es del ser humano, sin perjuicio, sin ser despectivos con las mascotas. Tampoco quiero hacer lo que algunos de manera irresponsable pretenden armar. El tema de las mascotas también se va a ir solucionando paulatinamente, especialmente por algo que leíamos anoche, por regulaciones de IATA, por seguridad de vuelo humanitario que se ha emprendido ya. Es así, Miguel, y nosotros en una etapa inicial de registro habíamos identificado que los chicos más o menos habían 7 mascotas. Hoy, para que tenga una idea, hay 102 mascotas y nos ha sido muy difícil lograr que se comprenda que esto es una guerra. Estamos el día de hoy, llegará el avión con, me parece que 8 mascotas, que es lo que la regulación de la IATA y especialmente por la aeronave que está llegando al Ecuador el día de hoy, que no tiene sistema de climatización en bodega, podía permitir. El día de hoy, en el nuevo vuelo que sale desde Varsovia, pueden entrar más mascotas, pero parece anecdótico, pero nosotros conversábamos ayer con una de las organizaciones de bienestar animal que integra la sala de crisis. Y, por ejemplo, hay animales como chinchillas.
es difícil convencer a la persona que retorne al Ecuador, no quiere dejar con justa razón su mascota, pero las chinchillas son considerados un animal exótico de lo que entiendo y no pueden ni salir ni entrar. Y hay otras regulaciones, por ejemplo, los hurones, hay 2 hurones en la lista de pasajeros. Entiendo que Son conejo roedores. también. Entiendo que conejo Hay un también. conejo. Es algo inhóspito, pero bueno, en este momento nosotros hemos priorizado la vida y también la tranquilidad de estos chicos que realmente son los que han salido de la guerra. Son los que han tenido que escapar de una zona de conflicto. Tratamos de ayudarlos, que tengan bienestar para su regreso tranquilo. Yo sí quiero dejar en claro, Miguel, que nosotros advertimos prudentemente de la situación en Ucrania desde principios del mes de enero. Personalmente yo hice una recomendación a los estudiantes a través de un Zoom 15 días antes, donde estuvieron más de 400 de ellos. También en declaraciones a la prensa pedí que retornen por sus propios medios, que era momento de salir. Y aparecieron muchos supuestamente ciudadanos que viven en Ucrania. Ahora sabemos que eran dueños de empresas intermediarias que vendían temas de educación a los ecuatorianos en Ucrania, que les decían que allá no pasa nada, que no se debían ir, que todo estaba tranquilo, que les decían que si salían perdían todo lo que habían estudiado. Y al final, antes del día del conflicto, Ecuador solo solo regresaron al Ecuador menos de 50 personas. Y cada día aparecen más ecuatorianos. Hoy ya estamos en una cifra sobre 850 y lo grave es que hemos dado más de 200 pasaportes de emergencia, es decir, personas que no tenían sus documentos al día o en la mano. Claro, eso dificulta el tránsito, o el retorno, si es que no tienen pasaporte, cómo ingresan en condiciones en las que se va a exigir, y no solo en el Ecuador, sino en el resto de países. Sobre esos 850 ecuatorianos registrados, se irá paulatinamente luego del retorno de los 500, viendo las agrupaciones y las necesidades al futuro inmediato, señor canciller. Así es, hay que hacer una política pública que está trabajando ya el gobierno nacional junto con la Secretaría de Derechos Humanos, CENESID, Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, porque muchos de los estudiantes eran de medicina, para que se puedan reinsertar acá de inmediato, poder homologar los estudios y que este país les pueda dar las oportunidades que les había negado antes y por lo cual ellos habían salido. Es decir, esto se está coordinando con Cenecit a fin de que tengan su oportunidad. Totalmente. Está Totalmente. La CINESID desde el día articulado. domingo ha atendido a más de 300 padres para revisar caso a caso lo que es el plan de estudios de sus hijos en Ucrania y estamos nuevamente presentando un plan de retorno a salvo que les permita a ellos obtener los cupos, por ejemplo, estudiantes de medicina que estaban por terminar, estaban haciendo la rural en Ucrania. El Ministerio de Salud Pública ya coordinó con CENESID para abrir unos cupos para que hagan la rural acá. Y hay que hacer esto con acciones afirmativas, puesto que es un grupo vulnerable que escapa de una guerra. Este tema de estar en guerra es lo que no ha entendido la opinión pública. Es una situación muy compleja, es un punto de inflexión no solamente en el siglo XXI, sino quizás después de la Segunda Guerra Mundial, el más importante evento bélico lamentablemente que se ha presentado. Son más de 1 millón de refugiados y para entender esto, 1 millón de refugiados saliendo de una ciudad por 6 o 7 puntos de frontera es lo que hemos visto en los últimos días. Y acá, tanto la opinión pública, los mismos medios de comunicación, tal vez por un error nuestro de no saber definir lo que significa una guerra y que se comprenda que más allá de los kilómetros de distancia que existen, estamos en medio de una guerra que además ha violado todo principio de derecho internacional y de la misma ética de guerra. Y creo que
tener más de 10.000 personas por frontera en promedio, después fueron casi 20.000 personas, tener tiempos de espera en frontera de más de 60 horas en algunos de los casos. No se supo trasladar acá. Lo que veíamos eran, claro, reclamos de por qué nosotros no estábamos allá. Cruz Roja Internacional, el Sistema de Derechos de la Unión Europea, ACNUR, la OIM, casi nadie se pudo activar, sino recién hasta hace 2 días para atención en refugios, para atención en frontera a los refugiados, porque fue algo repentino. En medio de una guerra no se respetaron en varios de los casos los corredores humanitarios y creo que ese momento de conflicto nos ha hecho tomar decisiones difíciles, pero ojalá lleguen la mayoría de vuelta al Ecuador. Usted ha señalado un hecho importante, señor canciller, el entender lo que es una guerra, marcando las distancias, por cierto, lo que ocurre tan lejos entre Rusia y Ucrania. Acá vivimos una pequeña guerra, pero al fin guerra, en el año 95, en donde hay que entender la guerra, por ejemplo, las evacuaciones en medio de una guerra siendo complejo, en medio de las balaceras, vivimos eso en enero del 95, hay que priorizar. En esos casos, primero sacar a los heridos, sacar luego a quienes hacen papeles importantes en la guerra, la comunicación, el tema de los militares, los activos. Es decir, cómo hacer entender para que mañana no se coseche esa politiquería que siempre aparece, señor canciller, para tratar de confundir, y de manera especial a las familias, a los padres, que, por cierto, viven sus angustias humanas, que eso es normal. Esto va a pasar definitivamente y lo sabemos así. Como funcionario público, la verdad, yo estoy haciendo mi trabajo y acompañado de un gran equipo de Cancillería del Servicio Exterior que se ha jugado 24 horas, ya 9 días hasta el día de hoy, sin parar. Habíamos empezado antes, nosotros al no tener una embajada en Ucrania y después de que el gobierno anterior en el año 2014 había decidido cerrar la embajada en Polonia, no teníamos un mecanismo de atención y conforme íbamos viendo los registros de estudiantes tan altos en el mes de enero, yo di la disposición de que se mueva al cónsul en Viena a Ucrania, a la zona de conflicto. Él estuvo en Kiev y desde allí hemos venido entregando pasaportes humanitarios, generando actas de nacimiento, un trabajo que ha sido durísimo. Luego acompañados ya desde el pasado día martes con una sala situacional que está integrada por Fuerzas Armadas, por la Policía, por la Secretaría General de Riesgos, Cruz Roja Internacional, la OIM, el Ministerio de Salud, el CENESID, entre varias otras instituciones a las que hay que agradecer por lo que han hecho acá. Pero como decía antes, son los estudiantes y los padres los que han tenido que aguantar esto. Ya habrá tiempo de evaluaciones. Las críticas van a llegar, por supuesto que se ha politizado, pero hemos estado unidos de todas maneras. Yo sí saludo, por ejemplo, que hubo personas que a pesar de las diferencias políticas colaboraron para que, por ejemplo, identifiquemos estudiantes que no estaban en los registros. La prefecta Paola Pavón es una de ellas, que nos dio una lista de 21 personas que habían, padres de familia que habían llegado a la prefectura y tuvimos una evacuación de ellos con el apoyo de los padres para salvar sus vidas. Y creo que eso es lo que se debía entender en el momento de una guerra, pero creo que también las coyunturas políticas funcionan así, hay que entenderlas y habrá que siempre dar la cara y quien tiene la libertad de no deber nada y de tener en la conciencia que hemos ido tomando las decisiones correctas por beneficio de la vida de las personas, podemos frentear cualquier situación. Señor canciller, quisiera que nos describa cómo ha funcionado este cuarto situacional de manera permanente, porque
uno siempre exige que haya una política de Estado, como los funcionarios de carrera han actuado en el Ecuador, y no ahora, sino en historia reciente, porque dentro de esas políticas, ¿cómo no se puede señalar que en el gobierno nefasto de los 10 años del prófugo en Bélgica se cerró la misión diplomática en Polonia? Al contrario, se abrieron otras misiones que no le dieron réditos al Ecuador, no le sirvieron, como fue la apertura en Irán. Pero quisiera que usted nos describa cómo está funcionando, cómo ha venido funcionando el cuarto situacional. Tomamos la decisión en el plan de contingencia que se iba a dar, en caso de que se dé una guerra, se activaba en que la sala situacional esté en Cancillería, no trasladarnos ni al Comando Conjunto ni al EQ 911, puesto que la mayor cantidad de funcionarios tenían que hacer labores precisamente consulares y de enlace con nuestros enviados a frontera. Como usted lo ha mencionado, al no tener una embajada en Polonia, por ejemplo, que la mayoría de países sí la tiene y han podido operar desde ahí, nosotros tuvimos que enviar días antes del conflicto primero a nuestro cónsul y después estaban viajando eh, funcionarios nuestros hacia Eslovaquia y hacia Polonia para tratar de tener la contingencia en caso de un conflicto. Se vino el conflicto mientras ellos ya tenían planificada su salida o estaban algunos ya en su trayecto. Y una de las decisiones que se tomó fue que nuestro viceministro directamente sea quien viaje a Polonia para desde allí tomar las decisiones con prudencia debido a la gran cantidad de ecuatorianos. Nuestro viceministro de Movilidad Humana, Luis Vallas, ha estado en frontera. El día de ayer, de hecho, estaba con un plan de ingreso a Kiev, pero tuvimos que tomar la decisión de que se regrese a Varsovia para el segundo vuelo humanitario. Para coordinar la salida esta noche, señor canciller. Así es, Miguel. Señor canciller, siempre será importante en estos hechos humanitarios los contactos que la autoridad, que el gobierno ecuatoriano, a través de usted a la cabeza, se ha venido haciendo con los chicos. Cuéntenos cómo han sido esos contactos, cómo empezó, cómo se han desarrollado, para ir generando confianza en medio de la angustia que es entendible de los estudiantes en Ucrania. Son dos partes importantes. La primera, respecto a la posición que ha tomado Ecuador en este conflicto a nivel internacional. Nosotros hemos estado en constante conversación con varios gobiernos tanto de la región como de Europa especialmente. Yo tuve un cruce de conversación la semana pasada con el ministro de Relaciones Exteriores, Josep Borrell, el mismo día miércoles, después de que estalló el conflicto. Recibí la llamada de la subsecretaria de Estado de Estados Unidos. El presidente de la República pudo conversar con el presidente Pedro Sánchez el día lunes. Y creo que algo que hay que resaltar es que este conflicto marca un punto de inflexión en las relaciones internacionales. Hemos visto posiciones históricas como que Suiza abandone su neutralidad, que países como Alemania, Canadá envíen armamento a Ucrania por primera vez. Alemania, después de la Segunda Guerra Mundial, tomando decisiones de compra de armamento para terceros países. El caso de la compra de la Unión Europea de 5.000 millones de euros de armamento nos determina que va a haber un nuevo momento. Ecuador tomó una posición de coauspiciar una resolución en la Asamblea General de Naciones Unidas, y esa posición política de condena a este ataque que ha sufrido Ucrania nos pone ya en nuestra posición por la paz, por la democracia, por la libertad, por los valores en los que Ecuador tradicionalmente cree respecto a las relaciones internacionales. Y por el otro lado, el trabajo en equipo para lo que es el proceso de movilidad humana, el proceso de evacuación.
Y ahí un gran equipo profesional de Cancillería, un servicio exterior que la verdad me ha sorprendido, nos ha sorprendido a todos, sobre todo por su mística y su compromiso. Personas que no han dejado de trabajar y quienes han hecho que al menos este primer vuelo, las primeras 248 personas lleguen con vida a Ecuador. Usted decía esas dos fases, señor canciller. Me tengo que disculpar, Miguel, porque tengo que terminar ya la entrevista. Finalmente, un mensaje esta mañana para los padres que esperarán a sus hijos en el primer vuelo humanitario, señor canciller. Como lo dije antes, son ellos y los estudiantes los que han tenido que abandonar la guerra. Nosotros simplemente hemos tratado de que lleguen con vida, más allá de cualquier tema que ellos crean que haya sucedido de manera negativa por sus hijos. Lo hemos tratado de hacer con todo el compromiso posible desde la función pública y que ahora tengan a sus hijos con vida acá. Eso ha sido lo mejor y a los estudiantes que sean bien recibidos en Ecuador. Este país les tiene que dar oportunidades y esperamos que en este momento lo que más se valore sea la vida. Bien, queremos agradecer desde la revista de Opinión Democracia, señor canciller Juan Carlos Holguín, y le comprometemos a seguir en contacto porque esto va en evolución, esta tarea humanitaria que hay que aplaudir de retorno de los estudiantes a nuestro país. Muchas gracias, señor canciller. Muchas gracias. Muy amable. Buscando la verdad. Aquí en la revista de Opinión Democracia ha sido el canciller ecuatoriano Juan Carlos Holguín. Y el retorno previsto debe llegar, esa es la previsión, alrededor de las 11 de la mañana. 248 estudiantes, el primer vuelo humanitario. Esta noche saldrá el segundo vuelo, que se espera el retorno para este sábado. Y así se seguirá evaluando para continuar con los vuelos humanitarios a fin de preservar la vida de quienes desean retornar a nuestro territorio luego de salir de Ucrania. 7:03 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a hacer una pausa publicitaria y ya volvemos en la revista de Opinión Democracia para abordar la coyuntura política, el diálogo del presidente de la República con la dirigencia de los trabajadores y también esta pugna, esta crisis que se vive en la Asamblea Nacional, en donde persisten las intenciones de desestabilización, de generar el caos de una mayoría que no está consolidada, pero que quiere perturbar la situación interna en el Ecuador. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Bienvenidos al microinformativo de la hora. Los primeros 9 ecuatorianos salen de Bucarest, gracias a México por su solidaridad y colaboración. Mi agradecimiento especial al canciller Marcelo Ebrard y a su embajadora Raquel Serur. Los recibirán en México Francisco Carrión, señaló el canciller Juan Carlos Holguín. Este es el primer vuelo humanitario con ciudadanos ecuatorianos que abandonaron Ucrania y sale con destino a México este 3 de marzo. Así se da inicio a la evacuación de connacionales de Europa. A ellos se suma el vuelo que traerá directo a Quito a 350 ecuatorianos que estuvieron radicados en Ucrania.